Bienvenidos. Vamos a hablar de un clásico de 1969, Dos hombres y un destino, conocida en algunos países de Hispanoamérica por el título original, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Originalmente, la cinta estaba pensada para Steve McQueen y Paul Newman, pero McQueen se retiró del filme por disputas de sueldo y porque exigía que su nombre fuera el primero en los carteles. Al final, dejó paso a una de las parejas con más química de la historia del cine. Un año, 1969, donde el western clásico agonizaba. Hollywood acababa de enterrar el Código Hays, el estricto sistema de censura moral que durante décadas prohibió los besos largos y obligó a que los villanos fueran siempre castigados antes de los créditos. Pero libre de pecado, la industria se volvió rebelde. El nuevo Hollywood pedía a gritos violencia real, mientras sus ejecutivos seguían contando billetes con la misma delicadeza de siempre. Pero George Roy Hill prefirió esquivar la crudeza y refugiarse en el humor, la luz dorada y el carisma. ¿Y si la verdadera hazaña de esta película no fue reinventar el western? ¿Y si fue conseguir que empatizáramos con dos hombres que jamás invitaríamos a nuestra casa? Dirigida por George Roy Hill en 1969, Dos hombres y un destino costó apenas $6 millones y terminó recaudando más de 100 millones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural absoluto. Tras ese éxito hubo una gran batalla de casting. Richard Zanuck, el directivo de la Fox, no quería ver a Robert Redford ni en fotos. Decía que un galán de comedia no iba a llevar gente a un western, y prefería estrellas consagradas como Marlon Brando o Warren Beatty. Pero tras una ronda de rechazos, Paul Newman se sentó con el actor rubio en un bar de Nueva York para ver de qué madera estaba hecho. Le bastaron un par de copas para notar que tenía exactamente el cinismo y el magnetismo que la película necesitaba. Con un ego opuesto al de Steve McQueen, Newman hizo una jugada maestra. Se cambió de personaje y le cedió el papel más atractivo a Redford. Luego lanzó un ultimátum al estudio. O entra el muchacho o me voy yo. A la Fox no le quedó más remedio que ceder. Lo que comenzó como una imposición de los despachos terminó fraguando la amistad más legendaria del cine. Tanto que años después, Redford bautizaría su famoso festival de cine independiente con el nombre de ese personaje que Newman le había regalado, Sundance. A ello se unió Katharine Ross como Etta Place. Al rodar la escena de la bicicleta, el doble de acción sufrió tanto con ese armatoste de 1890 que el propio director perdió la paciencia. Se subió a la bici y acabó rodando él mismo las piruetas. Mientras tanto, los ejecutivos del estudio estaban desesperados al escuchar la canción Raindrops Keep Falling on My Head, compuesta por Burt Bacharach. Decían que una melodía tan pop arruinaría el tono de la película. Se equivocaron por completo. Un tren cruza Wyoming cargado de dinero y dos ladrones de bancos deciden asaltarlo con demasiada dinamita. Así arranca una huida desesperada. Estos dos carismáticos forajidos descubren que el viejo oeste está cambiando, mientras la ley los persigue sin descanso. El conflicto no es solo escapar de las balas, sino aceptar que su estilo de vida libre y amoral tiene los días contados. Esa persecución roza la fantasía, cuando los rastreadores adivinan sus pasos sobre roca, pero la tensión nunca decae. El destino los arrastra hacia una Bolivia polvorienta, donde el final ya no se mide en dólares, sino en segundos de vida. El guión de Goldman es un prodigio de distracción. Funciona porque dinamita la solemnidad del género usando el humor como escudo moral. La crítica de la época acusó a la película de ser superficial por su estructura episódica, pero el público conectó de inmediato con su ritmo de comedia de amigos. Goldman toma una decisión técnica brillante. Desarma nuestra resistencia ética presentándonos a un Butch Cassidy que afirma no haber matado nunca a un hombre. Es un simpático estratega que prefiere la elocuencia a las armas. Así, el robo se convierte en una travesura y la delincuencia en un estilo de vida bohemio. Sus diálogos autoparódicos nos distraen de que estamos ante criminales que viven de vaciar bolsillos ajenos. Pero este truco de guión no funcionaría si la cámara no se volviese cómplice del engaño. George Roy Hill utiliza la cámara no para juzgar, sino para mitificar con una pátina de nostalgia. Su decisión de abrir la película con un prólogo en tono sepia, imitando el cine mudo, establece un contrato con nosotros. Esto es una leyenda, no la cruda realidad. Al suavizar la violencia física con planos generales lejanos y un montaje dinámico, Hill evita que sintamos el dolor de las víctimas de los robos. El director prioriza los encuadres de los rostros de sus protagonistas sobre el caos que provocan a su alrededor.
De esta manera, la dirección nos aplica una lobotomía ética. Cambia nuestro sentido de la justicia por una sobredosis de glamour bien iluminado. Es una puesta en escena diseñada para que nos enamoremos de su decadencia antes de darnos cuenta de lo peligrosos que realmente son. Pero este truco visual habría fallado sin el encanto de sus dos protagonistas ante la cámara. Paul Newman interpreta a Butch Cassidy con una sonrisa magnética que desarma cualquier juicio moral. Su mirada azul no transmite malicia, sino una inmadurez encantadora que dan ganas de disculpar. A su lado, Robert Redford compone un Sundance Kid que es puro laconismo físico. Un hombre de pocas palabras, pero de una belleza y un carisma tan rotundos que resulta imposible querer verle derrotado. Entre ambos surge una complicidad eléctrica, pulida en los camerinos donde jugaban al ping-pong para ensayar el ritmo de sus réplicas rápidas. La química es tan potente que logra el milagro de hacernos olvidar que, sin esa sonrisa, Newman y Redford serían, simplemente, un par de delincuentes comunes. Incluso Katharine Ross, en el papel de Eta, funciona como cómplice de este pacto de seducción visual. Acepta un triángulo platónico que resulta tan tierno como moralmente cuestionable. Esta calidez íntima se traduce en pantalla no solo por el carisma, sino por la luz dorada que envuelve cada uno de sus movimientos. La fotografía de Conrad Hall es la responsable directa de que olvidemos el polvo y la sangre del verdadero oeste. Hall utilizó técnicas revolucionarias para la época, como provocar destellos de lente de forma intencionada y sobreexponer la luz en las secuencias de huida. En una ocasión, un error de laboratorio en los negativos dejó las tomas del desierto casi lavadas. Pero en lugar de repetir el rodaje, Hall y Hill aprovecharon el accidente para enfatizar ese aspecto abrasador y onírico que convertía a los fugitivos en figuras casi espectrales. Esa luz sobreexpuesta les otorga un aura de santidad que, casualmente, ayuda a que nadie recuerde que sus víctimas probablemente no fueron invitadas a este festival de sonrisas. Sumado a la música anacrónica y juguetona de Bacharach, el apartado técnico convierte el drama criminal en un videoclip vanguardista de finales de los 60. Este envoltorio formal fue clave para la recepción de una película que dividió profundamente a la opinión pública. Mientras que parte de la crítica inicial, liderada por un escéptico Vincent Canby en el New York Times, tachó la película de mero ejercicio comercial y anacrónica fantasía pop, el público de 1969 la convirtió en un estandarte de la contracultura. En plena guerra de Vietnam, el público vio a dos rebeldes enfrentados a un sistema opresor encarnado por la implacable agencia Pinkerton que los perseguía sin descanso. El público de la época necesitaba héroes defectuosos pero libres, y estuvo más que dispuesto a perdonarles la amoralidad de sus actos a cambio de su inquebrantable camaradería. La gran hazaña de esta película no fue redefinir los códigos del western crepuscular, sino obrar un milagro de manipulación empática. Sí, queremos mantenerlos a salvo, porque el cine, a través de la luz de Hall, el ritmo de Goldman y la belleza de sus actores, nos arrastra un pacto hipócrita. Preferimos la hermosa libertad del forajido antes que el orden gris de la ley. El impacto de esta fórmula es rastreable en obras como Thelma y Luis. Heredó la estructura de huida y el montaje congelado, un cierre que su guionista, Callie Curry, citó como influencia directa. Decidimos ponernos del lado de Butch y Sundance porque su caída representa el fin de nuestra propia fantasía de libertad. Al final, justo cuando la realidad los acorrala, la película elige traicionar al tiempo en su escena final. Quienes la hayan visto ya saben de qué momento hablo. Esa última decisión de montaje que, lejos de cerrarnos la puerta, nos deja a los protagonistas congelados en nuestra memoria, desafiando al tiempo mismo. Los mantiene en un instante de gloria, vivos antes de fundir a negro, como un retrato guardado en un cajón de un mundo que ya no existe.